Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Uno de los viajes de Gulliver, la novela de Jonathan Swift, narra las aventuras de su personaje en el país de los caballos. Estos hablan, piensan y viven como seres humanos, pero desconocen la mentira. Gulliver tiene grandes dificultades para hacerles entender el sentido y posible utilidad de decir lo contrario de lo que se piensa, pues para los caballos, quien miente emplea el lenguaje contra su misma utilidad. Allí no existe una palabra para designar la mentira y en su lugar, el caballo amo dice la cosa que no lo era. Este episodio permite preguntarnos ¿qué es la verdad? Una pregunta que ha ocupado a la filosofía durante siglos, que ha tenido derivas, perspectivas y respuestas diversas que nos llevan, a través de la historia de la filosofía, por la relación de los seres humanos en cada época con lo que se considera verdadero. Aletheia, veritas, emet, truth son algunas de las palabras que se emplean para nombrar la verdad en diversas lenguas. Por ejemplo, y como lo señala Enrique Alarcón, hay connotaciones distintas de la palabra en cada idioma debidas a la raíz etimológica. Así, emet, en hebreo, denota firmeza y fidelidad en virtud de su radical aman, sostener. En cambio, el significado etimológico del griego aletheia es quizá desvelamiento por la raíz lat, ocultar. Con esto queremos indicar que los acuerdos establecidos para decir verdad nos llevan a buscar su sentido y a reivindicarla como horizonte imprescindible en el espacio público. Este programa de Días de Radio está dedicado a la verdad. Es una aproximación a su significado, su relación con algunas palabras recientes y al valor que ésta tiene. Empezamos con una nota del portal ¿Dónde y cuándo? Acerca de la verdad, un recorrido histórico desde Platón para aproximarnos a una idea de este concepto. ¿Qué es la verdad? Suena simple, ¿no? Pero es una de las preguntas más complejas que puedes hacer. Los filósofos han debatido durante siglos sobre esto. Platón pensaba que la verdad era algo eterno e inmutable, una especie de idea perfecta. Aristóteles, por otro lado, creía que la verdad era cuando nuestros pensamientos se alineaban con la realidad. Básicamente, si digo que el cielo es azul y efectivamente es azul, ¡bingo! He dicho una verdad. Fácil, ¿no? Bueno, no tanto. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y algo confusas. Los cínicos, esos filósofos que se burlaban de todo, incluso decían que la verdad era una ilusión. ¿Qué? ¿Así que he vivido toda mi vida engañado? Pues sí, según ellos, lo que tú crees verdadero hoy, podría no serlo mañana. Y no olvidemos a los escépticos, aquellos tipos que nunca estaban seguros de nada. Para ellos, la verdad era algo inalcanzable, siempre más allá de nuestro entendimiento. Así que, estamos atrapados entre las ideas perfectas de Platón, la lógica terrenal de Aristóteles y el constante cuestionamiento de los escépticos. El realismo sostiene que la verdad es objetiva y existe independientemente de nuestras percepciones o creencias. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie para escucharlo, según los realistas, aún hace ruido. El mundo tiene una realidad fija y concreta, y nuestras afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas basadas en cómo se alinean con esa realidad. Esta perspectiva puede sonar reconfortante. Hay un mundo ordenado ahí fuera, y solo necesitamos descubrir sus reglas. Pero espera, porque en el otro rincón tenemos a los relativistas, esos que creen que la verdad es subjetiva y depende de las perspectivas individuales o culturales. Para ellos, lo que es verdad para ti podría no serlo para mí. Ahora, agreguemos otra capa de complejidad con el constructivismo social. Según esta teoría, la verdad y la realidad son construcciones sociales. Esto significa que lo que consideramos verdad está influenciado por nuestras interacciones sociales y culturales. ¿Alguna vez has escuchado la frase «la historia la escriben los vencedores»? Eso es constructivismo social en acción. Pensemos en algo tan básico como el tiempo. En Occidente, vemos el tiempo como lineal, pasado, presente y futuro. Esto nos lleva a planificar, organizar y, a veces, estresarnos por la puntualidad. Pero en otras culturas, el tiempo puede ser visto como cíclico o incluso atemporal. En algunas culturas indígenas, por ejemplo, el tiempo no es una línea recta, sino una serie de ciclos que se repiten. Así que, ¿quién tiene la verdad sobre el tiempo?
¿Todos? ¿Nadie? Lo mismo ocurre con conceptos como el género, hablando de esta especie de construcción metafísica moderna del mismo, la moralidad y la belleza. Lo que una sociedad considera verdad en estos ámbitos puede ser muy diferente en otra. El constructivismo social nos dice que nuestras ideas sobre el mundo no son reflejos de una realidad objetiva, sino productos de nuestras relaciones y estructuras sociales. El constructivismo social puede hacer que todo parezca un poco relativo y subjetivo, pero también nos abre los ojos a cómo nuestras creencias y verdades están profundamente entrelazadas con nuestras vidas en comunidad. Nos muestra que la verdad no solo está allá afuera, sino que también la estamos creando constantemente, juntos. Al final del día, la búsqueda de la verdad es un viaje interminable, y en muchos sentidos, eso es lo hermoso de todo. Vivimos en un mundo complejo y en constante cambio, donde lo que creemos saber hoy podría ser cuestionado mañana. Y eso está bien. Cuestionar, debatir y reflexionar son partes esenciales de nuestra funcionalidad como humanos. Piensa que la verdad es como un horizonte. No importa cuánto camines hacia él, siempre estará un poco más allá, invitándote a seguir explorando. Este proceso de búsqueda nos impulsa a aprender, a crecer y a adaptarnos. Así que, aunque puede ser frustrante no tener respuestas definitivas, también es lo que mantiene nuestra curiosidad viva. La verdad no es una meta fija, sino un camino. Cada teoría, cada perspectiva y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más, aunque nunca lleguemos por completo. Y en ese viaje, aprendemos no solo sobre el mundo, sino también sobre nosotros mismos. Nos volvemos más críticos, más abiertos y, con suerte, más sabios. Así que, la próxima vez que te encuentres en una discusión sobre la verdad, recuerda que la respuesta no siempre es blanco o negro. Puede que no exista una única verdad universal, sino múltiples verdades que coexisten y se entrelazan de formas complejas y fascinantes. En 2016, el diccionario Oxford reconoció como palabra del año la posverdad. El origen de este neologismo se remonta a principios de los años 90, cuando el dramaturgo y novelista serbio Steve Tesic utilizó la palabra post-truth en un artículo publicado en un diario. La RAE dice que la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En la siguiente nota de Don Filósofo, una explicación sobre este término. Posverdad y crisis de la verdad. Vivimos en una época donde la verdad ya no parece tener el mismo peso que antes. Aun cuando los hechos estén sobre la mesa, muchas personas eligen creer en narrativas que resuenan emocionalmente, aunque estén completamente desligadas de la realidad. Este fenómeno ha recibido un nombre preciso: posverdad. Un término que no solo describe un cambio semántico en la forma de comunicarnos, sino una transformación profunda en la relación que mantenemos con la verdad misma. ¿Qué es la posverdad? El término posverdad, post-truth, fue elegido como palabra del año por el Oxford Dictionary en 2016. Se define como relativo o que denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Esto significa que, en la era de la posverdad, los hechos ya no tienen prioridad. La verdad ya no se define por su correspondencia con la realidad, sino por su utilidad para reforzar sentimientos, lealtades y visiones del mundo preconcebidas. No es que la gente no pueda acceder a la verdad, sino que prefiere no hacerlo si el costo emocional es alto. Por ejemplo, una persona puede seguir creyendo que las vacunas son un método de control masivo, incluso ante toneladas de evidencia científica. Lo que cuenta no es el dato, sino el relato, el miedo, la desconfianza institucional, la necesidad de sentirse parte de un grupo despierto. No debe confundirse la posverdad con la mentira. El mentiroso sabe que lo que dice es falso, pero pretende engañar. En cambio, la posverdad puede prescindir incluso de esa conciencia. Lo central no es engañar a otros deliberadamente, sino priorizar aquello que confirma una emoción o ideología, aunque sea falso. Tampoco es ignorancia pura. Muchas veces las personas tienen acceso a la información verdadera, pero deciden ignorarla por fidelidad a su tribu política o cultural. Este sesgo de confirmación, buscar solo lo que me da la razón, es el combustible de la posverdad. Para comprender este fenómeno hay que remontarse al proyecto moderno de verdad.
Desde el Renacimiento y la Ilustración, la verdad fue concebida como una conquista racional, aquello que puede comprobarse, medirse, verificarse. La ciencia, el periodismo, la educación se organizaron bajo ese paradigma. Pero este modelo comenzó a fracturarse a lo largo del siglo XX. Varios factores se combinaron para debilitar la idea de una verdad objetiva. El relativismo cultural, que cuestionó la idea de una única verdad válida para todos. La crítica postestructuralista, que reveló cómo muchas verdades eran construcciones de poder. La desconfianza creciente en las instituciones modernas, medios, ciencia, gobiernos. Y finalmente, la digitalización del conocimiento, que permitió que cualquier narrativa, por absurda que sea, encontrara eco en redes sociales y foros. Todo esto ha creado una especie de mercado libre de verdades, donde cada uno escoge su versión de los hechos como si eligiera marca de cereal. La posverdad no existiría sin Internet y, sobre todo, sin redes sociales. El algoritmo que define lo que vemos no está diseñado para mostrar la verdad, sino para maximizar la atención y el compromiso. Y nada genera más clics, comentarios y compartidos que una noticia emocional, escandalosa o que confirma prejuicios. Por poner un ejemplo, un artículo sensacionalista sobre un supuesto complot político, aunque sea completamente falso, puede alcanzar millones de visualizaciones en horas. En cambio, una refutación bien argumentada, pero técnica y fría, apenas tendrá impacto. Esto genera cámaras de eco, donde los usuarios solo se exponen a ideas que refuerzan lo que ya creen. Se pierde la exposición a la diferencia y, con ella, la posibilidad del diálogo racional. La posverdad es una amenaza real para la convivencia democrática y el tejido social. La política se convierte en espectáculo. Importa más la apariencia que el contenido, más la narrativa que la gestión. Se elige a líderes por su capacidad de emocionar, no de argumentar. La justicia se vuelve frágil porque las pruebas pierden autoridad si la gente no confía en la evidencia. El debate público se degrada, se impone el grito sobre la razón, la creencia visceral sobre la reflexión. Frente a este panorama, ¿hay esperanza? ¿Podemos reconstruir la confianza en la verdad? No es fácil, pero hay estrategias. Educar para el pensamiento crítico, desde edades tempranas. Aprender a distinguir evidencia de opinión. Valorar la duda como una virtud, no como debilidad. Defender espacios de discurso racional, donde el desacuerdo no implique odio. Responsabilizar a las plataformas digitales para que no lucren con la desinformación. Y sobre todo, cultivar una ética de la verdad. Entender que el compromiso con los hechos no es una preferencia, sino una obligación moral para vivir en común. El 30 de octubre de 1938, la emisión radial de La Guerra de los Mundos por Orson Welles impactó a Estados Unidos. Aunque presentada como ficción, la dramatización de una invasión marciana generó pánico en parte de la audiencia, que no escuchó el aviso de que era una adaptación de la novela de H.G. Wells. Un ejemplo del poder de los medios de comunicación en influir al público y de las primeras inocentadas de la historia a nivel mundial. Una fake news, una posverdad. Escuchemos esta nota de National Geographic. Una narración, apenas una hora de directo de radio, supuestamente puso al mundo patas arriba. Hoy nos cuesta imaginar que un medio tan tradicional tuviese tal magnitud, tal poder. Y con razón, porque lo que te habían contado sobre la Guerra de los Mundos era una mentira. Aunque la noche escogida fue Halloween, Orson Welles preparó el 30 de octubre de 1938 la mayor inocentada de la historia. Para ello decidió narrar con su propia voz la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Hoy sabemos que en los primeros años del siglo XX nuestro mundo estaba siendo observado por unos seres más inteligentes que el hombre y, sin embargo, igual de letales. Así comenzó la narración de Wells. Antes de arrancar, un mensaje informaba de que se trataba de una obra de ficción. Previamente, Orson Welles, junto con el guionista Howard Koch y otros colaboradores, se encargaron de adaptar la novela para trasladarla de las calles de Inglaterra a Nueva Jersey, en Estados Unidos. En el nuevo guión, la novela pasaba a ser una noticia donde Wells interpretaba al científico que explicaba la invasión junto a otro actor que hacía las veces de periodista. Fue dentro de esa realidad cuando el programa se vio interrumpido con una nueva noticia: meteoritos arrasando la Tierra. La caída de los meteoritos representaba en realidad la llegada inminente de las naves extraterrestres a la Tierra. La narración de aquel programa de radio explicaba con todo lujo de detalles
cómo los rayos láser y los gases venenosos atacaban a la ciudad. En el minuto 40, Wells y su equipo recordaron, por segunda vez, que se trataba de pura ficción. Para entonces, según contaron al día siguiente los periódicos, muchas personas, presa del pánico, habían cogido sus coches y habían huido de las ciudades por carreteras congestionadas. Esta histeria colectiva se entiende cuando conocemos que hubo personas que sintonizaron tarde la emisión, por lo que nunca escucharon el aviso. Esto se tradujo en colapso de redacciones, comisarías de policía, ataques de pánico, irrupciones en supermercados, es decir, un gran caos. Sin embargo, algunos expertos consideran esta noticia como la semilla de las fake news actuales, aunque no como te lo habían contado. Esta es una historia en la que, como en las muñecas rusas, hay bulos dentro de bulos. Los estudios más actuales y rigurosos cargan sobre los periódicos la responsabilidad real del relato que hoy conocemos. En tiempos de la Gran Depresión, la radio se hizo fuerte, adquiriendo gran parte de los ingresos publicitarios de la prensa tradicional. En la Guerra de los Mundos real, no fueron los marcianos los que invadían a los humanos, sino la radio la que ponía en peligro a la prensa. Los periódicos difundieron pues el relato falso de que la emisión radiofónica había causado el caos para que sus lectores desconfiaran del nuevo medio. Algo tal vez no disimilar de lo que puedes escuchar en medios tradicionales sobre los nuevos medios digitales hoy. Por ejemplo, Huntley Cantrill dirigió un estudio en el que asegura que 1,7 millones de estadounidenses creyeron en la llegada de extraterrestres. Otros autores posteriores, como Robert Bartholomew, en su ensayo El pánico marciano 60 años después, afirmaron que la reacción de pánico fue exagerada. Sin embargo, sabemos que, dejando de lado las mentes que despertáis aquí vuestra curiosidad y unas pocas más, el relato de la Guerra de los Mundos quedó para siempre grabado como una inocentada con tremendas consecuencias y no como la pataleta de unos editores de periódicos ante los nuevos medios. El País de la Verdad es un cuento del escritor italiano Gianni Rodari, en el que nos habla de la invención de una máquina para decir mentiras que, por su uso excesivo, pronto las agota todas, llevando a sus habitantes a un mundo de verdades forzadas por el agotamiento tecnológico. Escuchemos. El planeta de la verdad. La siguiente página está copiada de un libro de historia que se estudia en las escuelas del planeta Moon y habla de un gran científico llamado Brun. Nota: allá todas las palabras terminan en un. Por ejemplo, no se dice la luna, sino lun lun, la polenta se dice lun polentun, etc. Helo aquí. Brun, inventor, vivió hace 2000 años y actualmente se halla conservado en un frigorífico del que despertará dentro de 49.000 siglos para recomenzar a vivir. Era todavía un niño en pañales cuando inventó una máquina para fabricar arcoíris que funcionaba con agua y jabón, pero en lugar de simples burbujas, hacía arcos iris de todos los tamaños que podían extenderse desde una punta del cielo a la otra y servían para muchas cosas, incluso para tender la colada. Cuando iba al parvulario inventó, jugando con 2 bastoncillos, un palo para hacer agujeros en el agua. El invento fue muy apreciado por los pescadores, que lo utilizaban como pasatiempo cuando los peces no picaban. Cuando estudiaba enseñanza primaria, inventó un aparato para hacer cosquillas a las peras, una sartén para freír hielo, unas balanzas para pesar nubes, un teléfono para hablar con las piedras, el martillo musical, que mientras clavaba los clavos, tocaba bellísimas sinfonías, etc. Sería muy largo recordar todos sus inventos. Citemos solo el más famoso, o sea, el aparato para decir mentiras, que funcionaba con fichas. Por cada ficha se podían escuchar 14.000 mentiras. El aparato contenía todas las mentiras del mundo, las que ya habían sido dichas, las que la gente estaba pensando en aquel momento y todas las que podían ser inventadas a continuación. Cuando el aparato hubo dicho ya todas las mentiras posibles, la gente se vio obligada a decir siempre la verdad. Por eso el planeta Moon es llamado también el planeta de la verdad. Una sección musical sobre la verdad y su necesidad, sobre los riesgos que ven en ella muchos gobiernos, sobre el anhelo de tenerla o conquistarla, de perseguirla u obtenerla. Empezamos con un poema de Luis Góngora que se convierte en la voz de Paco Ibáñez en una canción que nos hace pensar en la verdad y la mentira.
cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y taúres muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueños las promesas de Marfira. Mentira, mentira, todo se vende este día, todo el dinero lo iguala, la corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad. Verdad, verdad, en Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada, Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla Doña Elvira. Mentira, mentira, no hay persona que hablar deje al necesitado en The Truth, The Handsome Boy Modeling School, con la colaboración de Roisin Murphy y G. Life, es una profunda exploración de la honestidad y la autoaceptación. La letra aborda la idea de que la verdad es ineludible y que, aunque puede ser dolorosa, es esencial para el crecimiento personal y la autenticidad. La metáfora del hombre en el espejo refleja la necesidad de confrontar nuestra propia imagen y aceptar quiénes somos realmente. Dime la verdad, en la voz de Marta Sánchez, se adentra en una reflexión sobre el control y la manipulación en la sociedad. La letra sugiere una inquietud por parte de la narradora acerca de quién o qué fuerzas están detrás de las decisiones y direcciones que toman las vidas de las personas. La mención de poderes en la sombra y una máquina que nombra para controlar evoca la idea de una entidad o sistema que ejerce influencias sin ser completamente visible o conocido por el público. La metáfora de las marionetas sirve para ilustrar cómo las personas pueden ser manipuladas por aquellos que mueven los hilos, sugiriendo una falta de autonomía y libertad.
de radio. Días 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 de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.